Hola a todos, hoy vamos a preparar pan sin gluten sin horno. Lo vamos a cocer en la sartén. Los ingredientes que vamos a necesitar son harina panificable sin gluten, sal, aceite, agua, azúcar, levadura seca y psyllium. En un bol ponemos la harina panificable sin gluten, una pizca de sal, el psyllium, que dará elasticidad a nuestra masa, y lo mezclamos. Ahora añadimos el azúcar y la levadura seca y volvemos a mezclar. La harina que yo uso es harina panificable, pero yo la uso como harina común para hacer bizcochos, galletas, todo. La verdad es que es muy buena. No se encuentra en muchas tiendas, pero tienen venta online y la mandan a toda España y a las Islas Baleares. Se llama Ceresín. En un cazo ponemos a calentar el agua, pero un poquito nada más. Antes de añadirla al bol, nos aseguramos de que no quema, que solo está tibia. Ya la podemos añadir. Y mezclamos primero con la cuchara. Y cuando ya ves que cuesta manipular la masa, trabájala con las manos bien limpias. Tiene que quedar una masa espesa, pero pegajosa. Mientras yo voy amasando, aprovecha para suscribirte a mi canal y activar la campanita. Si ya lo has hecho, muchísimas gracias. Si vemos que hace falta añadir un poco de agua, la pondremos. En este caso no ha sido necesario. Ahora añadiremos una cucharada de aceite de oliva suave o de girasol y lo mezclamos bien. Cuando ya se ha integrado, añadimos un poquito más, como media cucharada más. Y embadurnamos la masa mientras que le damos forma de bola para dejarla reposar durante 30 minutos. Bien tapada para que no le dé el aire y en un lugar cálido. Al cabo de media hora vemos que ha aumentado un poco el volumen. Pasamos la masa sobre un papel de horno al que le hemos puesto unas gotas de aceite y las esparcimos con las manos de manera que nos queda engrasado el papel y las manos y vamos a poder trabajar la masa cómodamente sin que se nos enganche. Estiramos la masa con las manos formando un rectángulo de medio centímetro de grosor, más o menos. Hacemos unos pliegues en la masa para que se oxigene. La estiramos un poco más. Y ahora la enrollamos. Pellizcamos así con los dedos para cerrar el pliegue. Y cortamos las porciones que queramos hacer. Con estas cantidades a mí me salen 2 barritas bastante grandes. Si las quieres más chiquititas te pueden salir 3 o incluso puedes hacer algún parecillo. Estiro un poco la masa de nuevo. La enrollo bien. La aplasto un poquito. Cuando ya le he dado forma a la barrita, repito el proceso con la otra mitad de masa. Unto una bandeja con aceite y las pongo a reposar 30 minutos más tapadas con papel film. Es el momento de untar una sartén con aceite y ponerla a calentar a fuego medio. Y ahora verás que solo voy a cocer una de las barritas, porque la otra la envuelvo con papel film y la pongo en el congelador, para que veas que cuando la descongelas y la cueces, queda exactamente igual. Cuando la sartén ya está caliente, ponemos el pan y lo dejamos tapado, y le iremos dando vuelta cada 2 minutos más o menos, para que se haga bien por dentro
y no se queme por fuera. Ya puedes ver cómo va subiendo el pan. No es un pan crujiente, sino más bien como un pan de Viena, pero viene muy bien para bocadillos o frankfurts, incluso si lo haces de hoy para mañana. Cuando vemos que ya está doradita por todos los lados y ya está hecha, la dejamos enfriar encima de una rejilla. Y ahora que ya se ha enfriado, te muestro cómo queda por dentro. Queda perfectamente cocido y muy esponjoso. Esta es la barrita que tenía en el congelador. La he sacado hace como un par de horas y ya está completamente descongelada. La pongo en la sartén ya caliente y fíjate que no hay diferencia entre una y otra. Queda exactamente igual de bien y esto nos permite hacer masa para varias barritas e ir descongelando según vayamos necesitando. Si te ha gustado esta receta, déjame un like, compártela con tus amigos y suscríbete a mi canal. No te olvides de activar la campanita para no perderte ninguna de mis recetas y echa un vistazo a lo que te dejo por aquí. ¡Hasta la próxima!